¿Por qué después de 13 años? Esta es una pregunta que muchos se hacen de si María Cash desapareció el 8 de julio del 2011, ¿por qué después de 13 años? Y es lo mismo que lo formuló, si se quiere retóricamente, el fiscal federal Eduardo Villalba. ¿Por qué después de 13 años? Y el mismo fiscal lo dice. Tuvimos que investigar todo desde cero. Y dijo, en una entrevista que le hizo al sitio web fiscales.gov.ar, es un sitio nacional, pero que cubre a todos los fiscales federales de la República Argentina. Extensísimas entrevistas, que aparece en el diario de hoy, de Punto 1, en la página 6 y 7, muy extensa. Y habla precisamente de la investigación, el fiscal Eduardo Villalba. Y cuenta que hace 2 años, o sea, en el 2022, prácticamente no tenían nada. Lo dice Villalba. Y lo sabíamos los periodistas, que no se había llegado a nada. Incluso quien fuera querellante, o sea, abogado, representante de la familia, el actual procurador Pedro García Castiela, lo entrevistamos en su momento y dijo, es difícil, porque todo se pierde, todas las pistas se pierden. Bueno, y este es el punto. Hace 2 años todo estaba concretizado alrededor de la gruta de la difunta Correa sobre la Ruta Nacional 34. O sea, es un tramo que prácticamente podemos decir que va desde la Ruta 16, la que lleva Joaquín B. González, antes de Metán o después de Metán, según de donde se mire, hasta los alrededores de la rotonda de General Güemes, o Torsalito, como se conoce, que es, viene la ruta 9 y 34, continúa esa ruta hacia Güemes, la rotonda, y se desvía a la ruta 9, que es el ingreso propiamente dicho a la ciudad de Salta. Esa zona, la ruta 16, es el tramo en donde también está el paraje, está el paraje Cabeza de Buey, está el río Juramento, está la gruta de la difunta Correa. Hace 13 años atrás esa zona sigue siendo muy frecuentada por camioneros, en transporte pesado, hay muchas cargas, o sea que van prácticamente, es la vía troncal comercial más importante del norte argentino. Y entonces muchos camioneros pasan. Y algunos de ellos saben que en esas zonas, sobre todo hace 13 años, no existían las regulaciones acerca de la prostitución, por ejemplo. Entonces, digamos que había comercio sexual ahí al costado de la ruta, sobre todo en la rotonda Güemes. Y el camionero que le gusta ese tipo, que le gustaba ese tipo de tráfico, de trata de gente, sabía que podía ir a buscar amor pago, entre comillas, esto de amor, por supuesto. Y había tanto trabajadoras sexuales, como se les suele decir, como también chicas y chicos que hacían dedo. Y algunos de ellos, la mayoría, rumbo hacia Jujuy. Y algunos de ellos en situación muy marginal, de la cual se aprovechaban muchas de estas personas. Esta es la sospecha que condujo
Primero, como se advirtió y hubo testimonios acerca de que María Cash había sido vista en Cabeza de Buey, en el paraje Aunor, en la rotonda de Torsalito, haciendo dedo, y que se subió a un camión que atrás decía Catita. Y con ese nombre entonces llegaron al camionero Héctor Romero, que vivía en su momento en General Güemes. Ahora está detenido, pero vive en la ciudad de Salta. Y él hizo alrededor de 7 declaraciones, desde el año 2011 hasta el jueves pasado. En todas ellas, siempre estuvo contradiciéndose. Hubo contradicciones constantes. Cada declaración era algo un poquito diferente. Y ese es el punto por el cual Eduardo Villalba volvió la investigación a cero y dijo, no, este hombre es sospechoso, y le dictó la prisión preventiva. Por ejemplo, la situación de que dijo que hacía dedo y que la llevó a la gruta, pero el trayecto midiendo el tiempo que dice él y el tiempo real en que se suele dar un viaje no coincide. Él habla de alrededor de 1:30, cuando el trayecto se hace en 30 minutos. Un dato también sospechoso es que describe cómo iba calzada, cómo iba de la cintura, vestida de la cintura hacia abajo, pero no dice nada acerca de su vestimenta de la cintura para arriba, no describe su rostro, paradójicamente dice que llevaba el pelo suelto y que por eso no le vio la cara, cuando todos los otros testigos dicen que no llevaba el pelo recogido. Habla de que estaba perdida, como drogada, como intoxicada, y los testigos hablan de que sí, se advertía de que estaba estresada, atravesando una situación. Recordemos que María Cash había salido de su casa el 6 de julio del 2011, la despidió su papá Federico en la terminal de Retiro, vivían en el barrio Constitución, baño porteño de Constitución, y lo más significativo es que tenía un pasaje desde la terminal de Retiro, terminal de ómnibus de Retiro, hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, en donde María Cash tenía trabajo, la esperaba un amigo para confeccionar. Ella era diseñadora textil, diseñadora de moda se le suele decir, porque hacía creaciones propias, no es que vendía ropa, no es que compraba y vendía de otras marcas, no, ella hacía sus propios diseños, combinando diseños autóctonos, diseños andinos, diseños hindúes, por así decirlo, ropa estilo hippie o New Age, y eso era el estilo, y tenía mucha demanda y tenía muchas posibilidades en San Salvador de Jujuy y el corredor turístico de Jujuy, y allí era esperada. Y había partido con una mochila, con un bolso, un gran equipaje, llevando muestras y un bolsito. Y sin embargo, solamente con una mochila chiquita se la vio perdida. No se sabe si la robaron, si dejó las cosas, y luego nadie dijo si quedaron esas cosas aquí. Sin embargo, nosotros queremos analizar los dichos, la imputación del fiscal Eduardo Villalba. ¿Hay peso para que el hombre esté detenido, esté acusado y que pueda afrontar una prisión perpetua? El hombre, nos referimos a Héctor Romero, que es familiar de una importante familia política de Salta. Podemos decir después de quién se trata. Pero
con 71 años, puede afrontar una prisión perpetua. Recordemos, el fiscal Eduardo Villalba es quien evaluó todo el camino de la investigación. Y él dice textualmente, lo pueden chequear también en el diario.1, son muchos años de trabajo con un equipo interdisciplinario. Lo que queremos es darle, nuestra esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio. Porque de esto se trata, mentiras, pacto de silencio y trata de personas. Supongo que vos habías escuchado algo de esto, Rosario. Sí, y a ver si lo puedo ver. A mí me llama mucho la atención que, bueno, han pasado tantos años, yo desde la ignorancia, ¿no?, de no saber cómo se lleva una investigación, que hayan pasado tantos años, 13 años después, sin pruebas nuevas, porque pruebas nuevas no hay, ¿o sí? No. No hay ninguna prueba nueva. 13 años después se comienzan a destapar todas estas cuestiones, se habla del pacto de silencio, pero 13 años después, si Romero había sido la última persona que vio con vida a María Cash, ¿qué pasó que hace 13 años no se avanzó con esto, con una prisión domiciliaria, a revisar las inconsistencias de sus declaraciones? A mí lo que no me cierra es cómo 13 años después volvemos a abrir este expediente, volvemos a abrir esto que pasó hace 13 años y sin nada nuevo, de pronto estamos resolviendo cosas. Sí, tu percepción es la mía también. E incluso, por eso digo, por eso encabecé el título de punto 1, como también el título de esta columna. ¿Por qué después de 13 años? Pero si lo dice el mismo fiscal. El fiscal lo explica de este modo, Rosario. Sí. Y ustedes que nos están viendo y están escuchando. Pasaron 13 años porque se investigaron otras denuncias. El fiscal Villalba, por ejemplo, cuenta que un año de investigación, solamente un año, solamente no, ni más ni menos que un año, es porque en un baño de la terminal de Jujuy se encontró escrito, en un baño de mujeres, se encontró escrito: soy María Cash, ayúdenme. Un año para investigar eso. Claro. No se investigó otra cosa que eso, un año. Por algo escrito en un baño. Que cualquiera se le ocurre decir, se lo pudo haber escrito. Cualquier mujer, o sea, un adolescente bromista. O sea. Sí, de mal gusto, pero una broma, en fin, quizás. También se invirtió tiempo porque se encontraron restos de mujeres muertas en Bolivia, en la frontera y en la zona andina. Y entre el cotejo de ADN, o sea, es muy caro hacer ADN, entre el cotejo de ADN, traer los cuerpos, extradición, los trámites, el sistema también era diferente, porque como investigaba el juez, ahora tenemos un sistema acusatorio en donde investiga, es más rápido, si se quiere, porque investiga el fiscal. En ese caso, en esos años, era el juez. Sí. Y al ser el juez, es mucho más burocracia, porque si se hace un pedido, pasan los pedidos en modo escrito, o sea, desde que al juez se le ocurría, esto lo escribe, hasta que llega a la policía y comienza a hacer algo, pueden pasar de 1, 3 meses, 6 meses. O sea, es muy, muy morosa. Sí, sí. Y pasaban los años. Y entonces sí, se advertía las contradicciones de Héctor Romero. Y ¿Qué contradicciones había? Lo dijiste. El tiempo de viaje, en un tramo que es relativamente corto, él dice que
También, por ejemplo, el peinado que tenía María Cash, en las últimas filmaciones se la ve con el pelo atado, él dice que estaba con el pelo suelto. ¿Qué tanto hay qué tan confirmado está que efectivamente ella estaba bajo los efectos de algún estupefaciente? Bueno, generalmente las pruebas se llaman pruebas directas. ¿Cuándo hay pruebas directas? Cuando tenemos una escena del crimen, o sea, un lugar donde se cometió el asesinato, por ejemplo, en este caso. Eso le llamamos escena del crimen. En un choque es cuando los dos autos están de frente. Eso es la escena del crimen. Es ese hilo rojo que se ve, rojo y blanco, que se ve alrededor de un lugar. Acá no tenemos escena del crimen. Claro. O sea, ya nos falta una prueba directa. No hay cuerpo tampoco. Bien, exacto, no tenemos un cuerpo. O sea, no hay cuerpo del delito. ¿Cómo murió María Cash? No sabemos. No sabemos. Por lo tanto, si es que murió por alguna arma... ¿Está muerta? Bien lo estás diciendo. ¿Está muerta realmente? Claro. Si no hay cuerpo, pues, entonces está desaparecida. ¿Sí? Guarda que lo dice el fiscal Villalba, yo coincido totalmente con eso. Y lo siente la familia y nuestra historia reciente porque pudo haber pasado en la dictadura, pero forma parte de nuestra historia contemporánea acerca de los desaparecidos. Y el fiscal Eduardo Villalba lo dice. Es peor la desaparición que la muerte. Y totalmente. Claro, la incertidumbre. A una persona se le pierde, miren el ejemplo que voy a dar. Capaz que a vos te parece desmesurado, Rosario, pero se te pierde un perro. Se te pierde, desaparece tu perro, lo sufrís. Peor que si lo hubieran atropellado. Salís a buscarlo, pegás carteles, hablas con los vecinos, te vas. Sí. Y en el caso de un ser humano, de la nena, el papá Federico Cash murió a 3 años buscándola hasta que murió en una ruta en La Pampa, en medio de la desolación de La Pampa, una noche, con todos los asientos, el costado solo, con todos los asientos llenos de folletos de María Cash. Claro, ¿qué papá no lo va a hacer? O la mayoría de los papás lo haríamos. Se hablaba particularmente de ese accidente del padre de María, que había sido algo adrede. No, porque es una familia. Chocó contra el auto de una familia. O sea, se podría incluso sospechar de eso por si es que, por ejemplo, el otro vehículo se hubiese fugado, que pasa muchas veces. Sí. Además está esa frase que tiene muchas bases, que parezca un accidente. O sea, y es cierto. El mejor modo de matar a una persona, dicen, hay cuentos y películas acerca de eso, y es atropellar a alguien y huir. Y parece un accidente, sí. Pero en este caso no. Sigamos entonces con la falta de pruebas directas. No tenemos escena del crimen, no tenemos cuerpo, no tenemos arma asesina, si es que hubo, puede ser estrangulada. Pero entonces, con un cuerpo se encuentran las señales del estrangulamiento. Si es por cuchillo, se encuentra, bueno, precisamente eso. Romero hoy, ¿por qué está detenido específicamente? Por sus contradicciones. Por sus contradicciones. Y por las contradicciones entre testigos, que hay muchísimas falsas denuncias, entre las pocas que parecen ciertas, cuando decimos son miles de denuncias falsas. Gente que eran, por ejemplo, en la actualidad son creo que 50 millones de pesos. No, claro. O 5 millones, no, son 50 millones de pesos la recompensa por aportar datos. Claro, hay muchos que son tipo cazadores de fortuna, claro, ¿no? Claro. Buscan recompensa. Entonces llaman, a lo mejor con buena intención, creen haber visto. Y en esa época, esos 2 primeros años eran constantes los llamados. Y eran todos improductivos. Por eso murió Federico Cash buscando los datos. Entre los pocos datos ciertos que se pudo recolectar. Y además pensemos, perdón Darío, que hace 13 años, hace 10 años, el uso de la tecnología no era igual que hoy. Claro. Hoy todo el mundo saca un teléfono, filma, saca una foto de absolutamente todo, entonces quizás ahí es un poco más fácil, más cercano poder decir, bueno, si esto es verdad, esto no. Pero hace
13 años, 10 años, no. Teníamos los teléfonos con pésima definición, y no se usaba la tecnología. Prácticamente era para hablar por teléfono. Exactamente, exacto. Muy rudimentario Exacto. la mensajería. Era muy precaria todavía. La calidad de las cámaras de seguridad también, o sea, un montón de cuestiones del entorno de la época, que fue hace 10, 13 años, no es tanto, pero que han cambiado muchísimo, sí, mucho, al día de hoy. Totalmente correcta tu apreciación, como también que esos testimonios son contradictorios con lo que dice Romero. ¿Qué dice entonces, Romero? Romero dijo, tiene 7 versiones diferentes. 7 versiones diferentes. Eso lo pone en situación de sospechoso. Y entre los testimonios también contradictorios está el de su empleador, sí, que es Luis Segura, de General Güemes, dueño de unos supermercados en General Güemes. También tiene comercios aquí dedicados a la comida, o sea, a alimentos. Y Héctor Romero era el transportista, el que llevaba y traía mercadería en el camión. Ahora tiene 71 años, pero prácticamente en toda su juventud, su adultez, o sea, y hasta los pasados, hasta hace poco, o sea, continuaba manejando el camión. Fue el diputado provincial Esteban Romero quien reconoció que es familiar de él. Pero él mismo dijo, no, para nosotros es inocente. Claro. O sea, él tomó la inocencia de su primo, o sea, que sería sobrino entonces del ex gobernador Juan Carlos Romero, y la enarboló, o sea, contradiciendo al mismo fiscal federal. La cuestión es que no tenemos, así directamente, no tenemos pruebas directas. Claro. Algo que podamos decir, está acusado usted por esto. Camión con sangre, un cabello de María en el asiento del acompañante, nada, solamente testimonios contradictorios. Eso es lo único que hay. Sí, son indicios. Se llaman pruebas indiciarias o pruebas indirectas. Se ha condenado por eso. ¿Romero insiste en su inocencia? Sí, totalmente. Hay algunos caminos. Yo les voy a decir a ustedes, te voy a decir a vos, y creo que a lo mejor lo podemos dejar por acá, al menos, esta parte, porque va a continuar esto. Sí. Mi impresión es que, un poco lo dice la entrevista, ¿no?, al fiscal Eduardo Villalba. Reitero, está en el diario Punto 1 de hoy, páginas 6 y 7. Imperdible. Léala, vuelvan a escuchar esta entrevista. El fiscal lo dice. Le pidió a la jueza ir con Héctor Romero al lugar donde Romero dice que la levantó, que después la dejó. A ese lugar quiere ir. Se llama inspección ocular. Sí. Es muy útil eso. Con un acusado se llama incluso reconstrucción del hecho. ¿Qué es lo que lo dice Eduardo Villalba? Tenemos la esperanza que el hombre se quiebre y hable. Y yo creo, me lo dice la experiencia haciendo este tipo de cosas, que la acusación tan grave que tiene, homicidio calificado por la alevosía, es perpetua. Es lo peor que hay, o sea, y obviamente está involucrado acá por la violencia de género, la calificación. Femicidio. Exactamente, femicidio, ni más ni menos. Que hace 13 años no hubiera sido un femicidio. Hubiera sido alevosía nada más. Sí. La condena es similar, pero en este contexto, por ejemplo, lo acerca a... Vos, por ejemplo, por matar con alevosía podés salir libre a los 20 años. Libre no, condicional. Con femicidio ya no. Entonces te agrava un poco la salida. Considero que el fiscal Villalba
apunta a eso, al entorno de Romero, que se quiebre el pacto de silencio. Villalba habla de pacto de silencio. ¿Apuntará a Segura? ¿Apuntará al entorno familiar de Romero? Y al mismo quiebre emocional. Sí se sabe que un año después, Héctor Romero llegó al mismo lugar, se detuvo y estuvo allí. Eso que se habla, que el asesino siempre vuelve al lugar del hecho. ¿Cómo saben eso? Hay una referencia también de un testigo que volvió y que lo vieron. Me dice, sí, estuvo acá, pero fue un año después. Claro. Llamativo. Todos estos datos llamativos los tiene Villalba y es como una especie de presión sobre Romero para que se quiebre. Llegando al lugar del hecho, confesará, se largará a llorar y dirá, hubo muchos casos así, ¿no? ¿Sí? Que las personas, sí, el remordimiento, es muy común mentir cuando se declara. Y las mentiras, nuestros abuelos nos decían, la mentira tiene patas cortas. Es totalmente cierto. Tenés que ser un genio para recordar tu mentirita chiquita, ¿viste? O grande, para recordar el contexto, Porque si no lo contas siempre, vas a caer siempre. Me he dado cuenta que lo mejor que hay es andar con la verdad siempre. Por supuesto. Siempre, pero siempre. Y además la presión mediática, ¿no? O sea, hace 13 años que vemos fotos todavía de María Cash en el aeropuerto, pegada en algún centro comercial. Cuando abrís una página web, la foto de María Cash está por todos lados. Entonces, imagino, y se lo merece. Esa presión también de presunto asesino, del presunto responsable de su desaparición, no debe ser menor tampoco. Yo creo que solamente un psicópata puede soportar esa presión. Solamente un psicópata. Una persona, el cual, sí es cierto, Héctor Romero no tiene antecedentes. No tiene antecedentes criminales. Podemos considerar que ha sido una persona común. ¿No tenía una denuncia por abuso o violencia? No está claro eso. No está claro, por eso no me atrevo yo a decir, no, está acusado. Podemos decir más bien que es una persona común. Cualquiera de nosotros, si vos mentís, Rosario, si Darío miente, en algún momento flaqueamos y llegamos a decir, no, está bien, mirá, me confundí o no, mentí, o nos largamos a llorar y reconocemos todo. Pero estoy hablando en, qué sé yo, tontera. Claro. Te comiste el alfajor que yo había dejado en la heladera. Sí. No, yo no fui así. Hasta que al final, hasta un niño lo hace así. No, mamá, yo no fui. Y después se larga a llorar, sí. Sí, mamá, fui yo, perdón. Perdón por mentir. Sí, y lo hacemos nosotros. ¿Cómo será en un asesinato? Se va a ir para allá, junto al fiscal Villalba, junto con el CIF, continúan trabajando con la justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal. Pedro García Castiela, antes querellante, ahora procurador, puso todo a disposición del fiscal Eduardo Villalba. O sea que van a ir peritos, van a ir policías, todos conducidos por el fiscal Eduardo Villalba. Y se espera que esa inspección ocular pueda convertirse en una reconstrucción de lo que fue la desaparición y presunta muerte, asesinato, violación, tengamos en cuenta, ¿no? El fiscal Villalba dice que esto fue en el contexto de que quiso violarla y se confundió. No, yo no soy tu cachorra, le habría dicho a lo mejor María. Violación y asesinato de María del Carmen Cash, que desapareció en Salta el 8 de junio de 2011, en Salta. Gracias, Darío.